Muchas gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Cristina Reyes. Está prendido, sí. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Esta intervención va dedicada al pueblo venezolano y no al gobierno de Maduro, y especialmente a los estudiantes, a esos estudiantes caídos cuya fuerza espiritual en lo personal me inspira y pienso que nos inspira a muchos. Coincido, asambleísta Ventimilla, hay que establecer responsabilidades. Qué horrible y qué odioso es eso de andarle echando la culpa a todo el mundo. Y para variar, en esta resolución que la Asamblea está entregando, una resolución ideologizada, parcializada, incompleta, pretendemos que vamos a resolver el problema de los venezolanos y que vamos, quizá como por arte de magia, a acabar con un proceso que no tiene vuelta atrás, con un proceso ciudadano, si no se toman los correctivos necesarios para lo que debería significar la búsqueda de la paz y la reconciliación de ese pueblo. Aquí no se trata de un tema de compadres y de comadres y de dar una resolución al mundo que nos dejaría en vergüenza internacional por un solidario y pretencioso apoyo al gobierno de Maduro. Sí, al gobierno de Maduro, cuando realmente deberíamos solidarizarnos con los verdaderos héroes y víctimas del conflicto venezolano, con un pueblo que está cansado del abuso del poder, con este proceso reivindicatorio de derechos que iniciaron los estudiantes en las calles y que ha tenido como respuesta la represión y la violencia de ese gobierno. Si nosotros entregamos esta resolución, no va a ser la respuesta que están esperando estos jóvenes que están luchando. Esto es una solidaridad simplemente con el gobierno de Venezuela, especialmente al gobierno de Maduro. Por el contrario, esta resolución debería ser un llamado firme al cese de la violencia, de un llamado al diálogo, a que se restaure la justicia, pero una justicia con verdad. ¿Por qué se insiste en seguirle echando la culpa a todo el mundo, verdad? Después de 15 años de proceso revolucionario, me pregunto yo. Si no son los escuálidos, que es el equivalente a los pelucones de aquí, o es el imperio, son los infiltrados, o es la oposición, o es ese cifrino de Capriles, dirían también, que es el equivalente al aniñado o al pelucón. No es la culpa entonces del mal manejo económico de un país petrolero con millones de reservas petroleras, sino es culpa de la oposición, culpa también de los medios de comunicación. 15 años de un proceso revolucionario y la culpa sigue siendo de alguien más. ¿De quién es la culpa de la escasez y el desabastecimiento? ¿Por qué no hay alimentos? ¿Por qué no hay leche, pañales, papel higiénico en las estanterías? Yo les pregunto, ¿de quién es la culpa de esos 14.000 muertos al año que reportan las cifras oficiales de Venezuela en los índices de criminalidad? Y les recuerdo que el presidente Chávez también utilizaba el mismo discurso. La culpa siempre era de alguien más. La culpa siempre es de alguien más. Y resulta, compañeros, que la violencia es violencia, venga de quien venga. Y no se debe guardar silencio solamente porque les conviene o porque nos conviene o porque son afines a las ideas de Maduro. Se condena a Pinochet y se condena a Franco públicamente, pero se guarda silencio con los hermanitos Castro, que también han mandado a fusilar a un montón de ciudadanos inocentes. Hay que dejar de sacar de contexto y no buscar el mejor culpable, en este caso, como dice la resolución, fuerzas extranjeras y grupos infiltrados extranjeros. ¿Qué me dicen de ustedes de los tanques militares que se encuentran en las calles y que han sido acusados directamente por la población de esas más de 39 personas que han fallecido en estos 49 días de protesta? Esta resolución, compañeros, está incompleta. Ustedes citan principios que marcan nuestra Constitución, principios internacionales, ¿verdad? Hablan de principios de la no intervención, pero esta resolución no cita el principio internacional del derecho a la resistencia y de la liberación de toda forma de opresión de los pueblos. No pensemos que con compañerismos falsos, con lirismos románticos y con espaldarazos acoidiarios vamos a detener el sufrimiento de lo que está pasando en Venezuela. Aquí no estamos para respaldar a los gobiernos, sino para respaldar a los pueblos. Estamos para respaldar lo justo. Díganme ustedes en qué parte de la resolución se condena la injerencia de la fuerza de la Guardia Nacional Bolivariana, señalada directamente como responsable de las muertes junto a los colectivos armados afines al gobierno. Aquí estamos para honrar la memoria de los jóvenes caídos, por Dios, de esas mujeres asesinadas, de esos jóvenes que están protestando en las calles pacíficamente. ¿Saben qué? Que no son fascistas, porque aquí no somos fascistas los que pensamos distinto o que pedimos o solicitamos a través de mecanismos democráticos solución a los conflictos. ¿En qué parte de la resolución, digan ustedes, se le honra la memoria de los caídos que perdieron su vida en manos de viles asesinos?
pero cuya sangre en ese pavimento será sin duda el espíritu, la semilla para las nuevas generaciones. Porque yo sí creo en esa generación que lucha y que es esperanza cuando protesta contra los abusos del poder, y que sí, que también es capaz de llegar a consensos. Díganme ustedes en qué parte de la resolución se habla de los presos políticos, de la liberación de los presos políticos, de Leopoldo López, por ejemplo, de los alcaldes destituidos, de devolverle la calidad de asambleísta a la diputada María Corina Machado. Pero claro, ¿eso a ustedes qué les va a importar si aquí nadie dice nada con respecto al que no se cumplió el debido proceso al legislador Jiménez? ¿Qué les va a importar la calidad de María Corina? La verdad dicha a medias no es verdad, compañeros. Tal como está la resolución no colabora en nada, no vamos a cambiar la realidad de Venezuela. Y yo hago énfasis, claro que creo en el llamado a la paz en mesas de negociación, pero también de establecer la responsabilidad del gobierno de Maduro, que tiene que cesar con la violencia en Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con homenajes a gobiernos, ni de llamar humanistas a personas como Maduro, que se preocupan más de hablar con los pajaritos que con los ciudadanos. Y yo he enviado enérgicamente una carta al canciller de la República señalando que el pueblo del Ecuador está con el pueblo de Venezuela. Pero bueno, como los conozco, yo sé que no van a hacer caso omiso a las recomendaciones que les estamos diciendo para mejorar esa resolución y para dejar una posición correcta y democrática del Ecuador y no ideologizada. Como sé que estas palabras no les va a importar y la resolución va a quedar tal cual está redactada, sin duda les dirán que son los mejores amigos de Maduro, pero no dirá lo mismo el pueblo de Venezuela. Así que yo creo que hoy resulta sabio invocar las palabras del presidente de la República, Rafael Correa. Sería mejor y más sabio exhortarles a no exhortar tanta labia. ¡Fuerza Venezuela!